Cerramos suavemente los ojos y para comenzar vamos a hacer 3 respiraciones lentas, suaves y profundas. Y así, poco a poco, nos vamos pausando, nos vamos aquietando, relajando y silenciando interiormente, dejando a un lado preocupaciones, cavilaciones de la mente y tensiones, tanto físicas como emocionales. Y poco a poco también nos vamos situando mentalmente, conscientes en el momento presente, en el aquí y en el ahora, en lo que es relevante en este momento, que es la práctica de meditación en grupo que vamos a realizar. Y como esto es lo que hemos elegido voluntariamente, pues le decimos a la mente que preste atención, que sea consciente, con una actitud amable, afectuosa, dejando a un lado críticas, juicios, expectativas. Simplemente entregándonos a la práctica con la mayor dedicación, motivación e interés, pues de lo que se trata es de nuestro propio autoconocimiento y autocuidado, tanto físico como psicológico. Así que con esta actitud y estas consideraciones previas en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a comenzar la práctica llevando y concentrando la atención en el cuerpo. Y lo vamos a hacer a través de las sensaciones que podemos percibir por medio de la postura que hemos adoptado. Así que vamos a llevar la atención, en primer lugar, hacia los pies y la planta de los pies, sintiendo cualquier sensación de tacto, presión, contacto con el suelo, temperatura, sensaciones internas, tanto musculares como articulares, en los dedos, los tobillos. Seguimos atentamente y vamos llevando la atención hacia la zona de las piernas y de las rodillas, también de los muslos y de la zona de las caderas. Es importante ya a este nivel tener una postura estable, con el peso del cuerpo bien distribuido, una postura que nos permita mantener la atención de forma sostenida, sin dolor, sin tensión. Para ello es importante llevar la atención hacia la columna vertebral, hacia la espalda. La espalda está relajada,
pero está erguida. Imaginaros una cuerdecita que nos tirara de la cabeza hacia arriba, desde la coronilla. Vamos a experimentar esa sensación de bienestar, de apertura en los discos intervertebrales, en los músculos y ligamentos de la espalda. Solamente manteniendo atenta y concentradamente el alineamiento vertical de la espalda. También es importante llevar la atención hacia la zona de los hombros, parte anterior y posterior, permitiendo que los hombros basculen suave y relajadamente hacia atrás. Fijaros cómo al llevar los hombros y bascular ligeramente hacia atrás, se abre la postura a nivel del pecho y se favorece la respiración. Relajamos los brazos, los codos y antebrazos y las manos descansan suave y relajadamente sobre las piernas o sobre el regazo. Relajamos el cuello y la nuca. Permitimos que el mentón bascule suave y ligeramente hacia atrás. Relajamos la mandíbula y el maxilar superior y esto lo hacemos de manera espontánea y natural, esbozando una amable y ligera sonrisa. Como ya sabéis, el cerebro, el sistema nervioso y la mente actúan de manera más efectiva y eficiente ante una postura corporal adecuada y una expresión facial determinada. Fundamentalmente cuando es una expresión afectuosa, amable y de apertura. Y esto se realiza con la sonrisa. La sonrisa implica entendimiento, aceptación y afectividad. Relajamos los músculos de la cara, las mejillas, los párpados, el entrecejo, las sienes, la piel de la frente y todo el cuero cabelludo. Y así, poco a poco, de manera natural, vamos experimentando el cuerpo de manera unificada, como una realidad de vida entre todas las células, órganos y tejidos del cuerpo. Que de esta forma se armonizan, se equilibran y se reconocen, mejorando el funcionamiento y la salud de todo el cuerpo. Es importante e interesante reconocer de manera agradecida esto que llamamos la experiencia natural del cuerpo. El cuerpo está relajado, sin tensión, pero está lleno de vitalidad, de energía. El cuerpo está despierto, disponible y dispuesto. Y este estado de unificación del cuerpo nos permite, además de mejorar nuestra salud,
y nuestro funcionamiento corporal, dejando a un lado muchas lesiones y tensiones, nos permite seguir concentrando la atención en el presente, porque la realidad del cuerpo es totalmente el presente que vibra en este instante, a través del cuerpo que habitamos. Y ahora, para seguir continuando en este proceso de concentrar la mente y de mejorar la atención y cultivar la salud, vamos a llevar y concentrar la atención a algo tan fundamental y decisivo como es la respiración, el aliento de la vida. Así que vamos atentamente a darnos cuenta cómo el aire entra en el cuerpo a través de la inspiración y cómo el aire sale a través de la expiración. Simplemente respiramos sabiendo y dándonos cuenta que estamos respirando. Somos conscientes totalmente de la respiración en el cuerpo. Y nos damos cuenta cómo al inspirar nos llenamos de energía, de vitalidad, de atención. Y al expirar soltamos, nos relajamos, dejamos ir. Nos vaciamos de todo lo innecesario, tanto física como mental. Así que inspiramos conscientemente, sintiendo ese aumento de energía, de vitalidad en todo el cuerpo. Y al expirar soltamos, dejamos ir, nos vaciamos de todo lo necesario. Dejamos ir también los pensamientos que de manera involuntaria se pueden producir en este. Y poco a poco, amablemente, volvemos a llevar la atención a la respiración, sin molestarnos, sin enfadarnos. Permitimos que la mente distraída vuelva a concentrarse en nuestra intención, que es observar la propia respiración. También es muy fructífero, muy interesante para nuestra salud y nuestro bienestar observar nuestro cuerpo interiormente a través de las sensaciones de la respiración en su recorrido. Así que observamos cómo el aire entra por las fosas nasales, discurre hacia arriba y luego baja por la tráquea, por la garganta, tráquea y pulmones, cómo se expande el pecho y se moviliza el abdomen. Y luego el aire sale en sentido contrario. Así que vamos a acompañar con nuestra atención el movimiento periódico y regular de la respiración, sintiendo las sensaciones que produce en todo el cuerpo.
es importante darnos cuenta y autorregular también con la respiración ese eje que llamamos el eje básico de la salud, que es el cerebro, el corazón y el intestino. Entonces vamos observando y sintiendo cómo la respiración nutre nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, a la vez que se armoniza con el latido del corazón, y cómo también va masajeando, suavizando y armonizando todo el movimiento del intestino, favoreciendo toda la secreción de hormonas, neurotransmisores y sustancias fundamentales para la digestión y la asimilación de todos los nutrientes del cuerpo. Así que de manera consciente vamos autorregulándonos a través de la respiración, todo este eje fundamental para la vida, que es el cerebro, el corazón, el intestino, tu digestión. Y una vez que hemos concentrado la mente en este aspecto tan fisiológico, que es la postura corporal, todos nuestros órganos vitales y células interiores del cuerpo, armonizar el latido del corazón y la respiración, que vamos sintiendo ese bienestar, esa tranquilidad, tanto en el cuerpo como en la mente. Vamos a hacer una práctica corta dentro de esta práctica más amplia, que implica utilizar la respiración también como un modo más rápido o efectivo de profundizar en la quietud, en la serenidad y en el silencio interior. Así que vamos a utilizar el conteo de las respiraciones y vamos a utilizar también la posibilidad de los sonidos en la expiración para conseguir que la mente entre en mayor silencio y en mayor profundidad de serenidad y de quietud. La práctica es de 10 respiraciones. Después de entrar en la pausa mental, vamos a ir contando, de tal forma que con la inspiración vamos a inspirar, como sabemos, en 4 segundos. Tenemos una inspiración en 4 segundos. Notamos la pausa al final de la inspiración y al expirar, en esa pausa contamos 1 y vamos a expirar con ese número que hemos contado. O sea que inspiramos 1 y al expirar vamos manteniendo en silencio la vibración del sonido del número 1 hasta el final de la expiración. Así que inspiramos 1, vamos repitiendo el 1 interiormente, arrastrando el 1 con la expiración hasta el final de la expiración, donde nos damos cuenta del final de la vibración, del silencio al final de la expiración y volvemos con el sonido, con el número 2, volvemos a inspirar, igual en 4 segundos, contamos en la pausa 2 y vamos expirando con el número 2.
Llegamos al final de la expiración, sentimos la pausa al final y el silencio antes de volver a inspirar. Y lo vamos a hacer ya automáticamente hasta contar 10. Seguimos con el número 3, inspiramos. 3, pausa, silencio. Volvemos a inspirar. 4, inspiramos. 5, inspiramos. 6, pausas. Inspiramos. 7, inspiramos. 8, inspiramos. 9, inspiramos. 10, pausa, silencio. Y ahora dejamos la respiración en un segundo plano y posamos la atención en ese silencio al final de la expiración. Escuchamos el silencio. Y poco a poco nos damos cuenta cómo ese silencio produce un efecto de apertura en nuestra mente, de distensión, una sensación de espacio, espaciosidad, tranquilidad, una sensación de bienestar y de paz interior. Vamos a reconocer este estado natural de la mente en el que estamos más tranquilos, más serenos, pero estamos despiertos y ecuánimes, escasamente reactivos. Si surge algún pensamiento, ya veréis como simplemente el darnos cuenta hace que la mente vuelva a encontrar el silencio y este pensamiento se diluye y seguimos descansando en el silencio. La mente está como las aguas tranquilas de un lago en calma y ahora nos permite ver la profundidad de esas mismas, ese mismo estanque, de esas mismas aguas. Pues eso es lo que queremos hacer con nuestra mente, desde esta tranquilidad,
desde esta apertura, desde ese silencio que hace que la mente esté estable, observar de manera afectuosa, amable, ampliando el foco de atención a lo que poco a poco puede ir surgiendo en la mente. Generalmente cuando la mente está concentrada, hay escasos pensamientos, hay escaso movimiento. Pero después de este silencio, al permitir de manera voluntaria el acceso y la evocación de pensamientos, van a ir surgiendo poco a poco esos pensamientos o esas tensiones psicológicas, pensamientos recurrentes, sensaciones aflictivas o emociones que de manera habitual o más constante suelen ir discurriendo por la mente. Y ahora de lo que se trata es de observarlos de una manera diferente, distanciarnos de ellos y conocerlos con mayor profundidad y con mayor lucidez. Y hoy, en la práctica de hoy, simplemente vamos a darnos cuenta de dos cosas. Uno, de esa capacidad que tenemos de observar esos contenidos mentales en la distancia, sin quedar totalmente identificados con ellos. Esa capacidad fundamental de observar los contenidos de nuestra propia mente, del funcionamiento de nuestra propia mente. Simplemente darnos cuenta de que podemos observar a la mente de manera natural, sin esfuerzo, sin lucha. Simplemente observamos lo que pueda aparecer en la mente, en este momento. Y nos damos cuenta de que podemos no resistirnos a lo que aparezca en la mente, pero también podemos no involucrarnos con cualquier contenido que surja. Simplemente lo dejamos ir, lo observamos, dura un tiempo en la mente y permitimos que este contenido mental se diluya o desaparezca. Habrá un espacio del que también somos conscientes entre cada contenido mental y ahora puede surgir otro contenido, un recuerdo, una proyección, una emoción que esté ahí presente de manera habitual, un pensamiento repetitivo, una molestia, una sensación molesta que habitualmente nos acompaña. Y nuestra actitud es esa, observarla sin aferrarnos, sin apegarnos, permitiendo reconocer su naturaleza, que es la transitoriedad. Los pensamientos, los contenidos mentales, cuando los observamos de esta manera, van y vienen, surgen y desaparecen. Podemos conocerlos sin quedar aferrados a ellos o quedar identificados con su contenido.
Simplemente la práctica de hoy consiste en eso, en darnos cuenta, en experimentar por nosotros mismos esa capacidad de observar cualquier cosa que surja en la mente de manera imparcial, impersonal y objetiva, como si fuera la mente de otra persona, de una tercera persona. Y al hacer esto, al desarrollar esta potencialidad, poco a poco nos damos cuenta que los contenidos mentales que nos afectan, que nos producen conflicto, miedo a menudo, sufrimiento, tensión, poco a poco al observarlo de esta forma pierden esa energía conflictiva, esa capacidad y esa fuerza de generar tensión o sufrimiento. Esa distancia en la observación nos produce bienestar, nos produce tranquilidad y confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad de autorregularnos mental y emocionalmente. Simplemente vamos a mantener unos minutos ahí observando de esta manera particular, atentamente, con curiosidad, todo lo que surge en nuestra mente, todo lo que nos contamos a través de la mente y sus contenidos, como si observáramos una película o una obra de teatro. No nos involucramos, aunque estamos plenamente atentos. Y sabemos distinguir entre el observador y lo que observa, y lo observado. Si se genera una tensión, porque algún contenido mental nos produce cierta incomodidad, nos produce alguna molestia, simplemente nos acompañamos de la respiración, nos relajamos y volvemos amablemente a observar en la distancia, con perspectiva, ese contenido que nos genera tensión, conflicto o incomodidad.
dándonos cuenta la transitoriedad, cómo los contenidos son efímeros, surgen y desaparecen, si no les damos energía y no nos implicamos con ellos. Así poco a poco nos damos cuenta que con esta práctica existe más espacio entre cada contenido mental. No se generan contenidos mentales impulsivos y continuos. Pueden surgir espacios entre los pensamientos, entre las emociones y los contenidos. Nos damos cuenta de esos espacios, descansamos en esos espacios. Espacios de quietud y de silencio. Puede incluso que al producir atentamente esta observación, poco a poco la mente se vaya relajando tanto que vayan desapareciendo los contenidos mentales. Y no vamos a encontrarnos en un vacío de espacio y de silencio en la mente. Es como ir introduciendo lucidez en una zona oscura. Y ahora, poco a poco, conscientes de esta posibilidad, de esta práctica de observar a la mente, de cualquier contenido que surja, sin aferrarnos, sin resistirnos, pero sin implicarnos en darles energía, vamos a ir volver a llevar la atención a la respiración para tranquilizarnos, para calmarnos, por si algún contenido nos ha producido cierta afectación corporal, mental o psicológica. Vamos a ir volviendo a llevar la atención al cuerpo también, relajando cualquier tensión innecesaria. Un par de respiraciones suaves y profundas. Vamos a ir saliendo de la práctica y volviendo conscientemente al momento, al aspecto exterior del momento presente. Poco a poco iremos abriendo los ojos, cada uno a su ritmo. Y así habremos terminado la práctica. Bien, buenas a todas, a todos que os habéis incorporado algunos.
quizás en el medio de la práctica. Bueno, ¿cómo ha ido? No sé si qué os ha parecido la práctica esta de las 10 respiraciones. ¿Habéis notado alguna sensación de mayor profundidad? La idea era utilizar pues el sonido y el conteo. El conteo es muy budista para concentrar la mente. Y luego arrastrar el número en la expiración es como utilizar un mantra. Puedes utilizar el mismo número o puedes utilizar, como ya veremos, también por ejemplo, si queréis hacer más respiraciones, podéis hacer 10 respiraciones si tenéis más tiempo. 10 respiraciones con número y luego otras 5 o 10 respiraciones con mantra. Puede ser el sonido A, el sonido OM, en fin. Entre 10 y 20 respiraciones realmente se consigue un efecto neurovegetativo y parasimpático muy potente. Y si lo hacemos con el tema de los sonidos, dándonos cuenta también de los espacios y del silencio, yo por lo menos es una práctica que hago bastante cuando así quiero descansar y tengo a lo mejor 5 minutos y no tengo tiempo para entrar en una práctica más profunda, utilizo esto de las 10 respiraciones o de las 15 respiraciones. ¿Algún comentario? Porque sí que es interesante tener un poco de feedback. ¿Habéis notado diferencia con la concentración en la respiración normal a través del conteo y todo esto? ¿Quién me dice algo? ¿Alguien que quiera comentar? Teresa, María, los veteranos, Pablo, que está por ahí, Isabel, Rafaela, que te veo aquí en la esquina. A mí me ha ayudado un poco a concentrarme mejor porque estaba más dispersa y el contar y el decir los números. Sí, Se nota, ¿verdad? sí, Sí. sí. Yo lo que noté cuando empecé a hacer esa práctica es que te entras más rápido en concentración y mantienes más tiempo la atención, ¿eh? O sea, estábamos comentando aquí que además, esto que es una técnica muy ancestral, muy tradicional, es que neurofisiológicamente tiene la base en que, como sabéis, el haz motor neurológico del pensamiento y del lenguaje es la misma, entonces uno inhibe al otro. Entonces, cuando estás emitiendo un sonido de manera muy consciente, estás de alguna forma inhibiendo el pensamiento. Pero si además estás desarrollando la respiración consciente, que es un efecto neurovegetativo a nivel parasimpático, se juntan y es muy potente. Y el número de 10 respiraciones, que además es una técnica yógica antigua, de las 10 respiraciones, los budistas hacían en ciclos de 4. Yo me acuerdo que tenía un maestro budista que decía, hacía esto con ciclos de 4 o 5 respiraciones, y entonces él decía, o 10 respiraciones, y decía, si no consigues los 10 respiraciones, vuelves a empezar. No sé si esto lo habéis hecho alguna vez, ¿no? A ver, los budistas, sobre todo los zen, que son muy así, muy rígidos, decían, empezabas con las 10 respiraciones y si tú te dabas cuenta que antes de llegar a la 10ª respiración te habías distraído, volvías a empezar desde uno, ¿no? Pero bueno, estos son. Yo lo que he hecho es sintetizar varias prácticas que he ido practicando a lo largo de los años en una práctica que a mí me va bien. Entonces, bueno, pues compartirla con vosotros y, o bien cuando la utilicéis en la meditación formal, si veis, por ejemplo, como decía Teresa, que un día estáis más disperso, cuesta concentraros, la podéis utilizar dentro de la meditación más larga o si queréis utilizarla, por ejemplo, para recargaros de energía porque tenéis un momento de tensión o tenéis poco tiempo, pues la verdad es que las 10 respiraciones con el conteo van muy bien, ¿vale? Fenomenal. Fernando, yo quería saber si verbalizar en voz alta los números ayuda o es mejor o es peor o es igual. Ah, yo, se puede hacer de las dos formas. Yo prefiero decirlas en silencio, o sea, interiormente, ¿no? Yo de forma, digo, 4, por ejemplo, 1, 2, 3, o sea, yo inspiro. Todo me lo digo en silencio porque intento mantener en todo momento la respiración nasal. Porque cuando lo emito el sonido en voz alta, pues ya estoy inspirando y expirando con la boca también. Y hoy en día está demostrado que la inspiración nasal, tanto la inspiración como la expiración, es mucho más eficiente que la inspiración nasal y la expiración bucal, oral, ¿vale? Entonces, por eso, hay gente que lo hace que expira con la boca o emite el sonido, por ejemplo, en el yoga sí que es verdad que se canta, el OM se canta mucho y entonces hay como un susurro, se mantiene una inspiración mixta, una expiración nasobucal, podríamos decir. Podéis utilizarlo como vosotros notéis que os va mejor. Yo particularmente lo hago todo en silencio. Inspiro en 4 segundos, digo uno y luego interiormente voy sintiendo y voy emitiendo el sonido uno, pero sin vibrar con la boca.
¿vale? Se puede hacer. O el que le produzca un poco de incomodidad, lo vea como más complicado, pues simplemente cuenta uno y luego va como emitiendo esa vibración del número uno. Como hacíamos con el sonido A, ¿os acordáis? Pero utilizado también los sonidos. Y la verdad es que es una técnica bastante efectiva. Por lo menos a mí me va muy bien. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más? Ponerla en práctica y así dentro de 15 días cuando volvamos me decís, como práctica, ¿eh? Porque yo creo que es bastante, para una cosa y para la otra, bastante efectiva. Bueno, y luego el sentido de la práctica ya habéis visto, es simplemente darnos cuenta de que a través, cuando la mente está concentrada, está en silencio, tú puedes abrir el foco de la atención y del silencio pasar a ver qué surge en la mente, ¿no? Es como mirar al escenario, ¿no? Como de repente abres el haz de luz en un escenario de teatro y ves los personajes que hay. Los personajes es todos los contenidos mentales, todo lo que nos contamos, toda nuestro diálogo interior, toda nuestra autobiografía, o sea, todo lo que ya veremos que constituye eso que se llama el ego, ¿no? Que es las proyecciones mentales, lo que queremos, la imagen de nosotros mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que todo ese contenido mental psicológico que crea un poco quién soy yo a nivel psicológico, ese ego, ¿no? Muchas veces lo que hace es que se distorsiona a menudo porque no estamos equilibrados en esa creación psicológica y que generalmente lo que hacemos es crear una autonarración un poco demasiado ilusoria o ficticia que luego nos cuesta mucha energía tener que defenderla, que es un poco lo que pasa con el ego, ¿no? Nos hemos creado mucho los pensamientos que nos contamos y luego cuando la gente pone en duda todo eso que nosotros pensamos que somos, pues estamos siempre en lucha de defensa de eso que nos hiere, ¿no? Pero nos hiere porque no lo hemos creído, que a lo mejor todo eso que nos hemos contado es más ficción que realidad, ¿de acuerdo? Y eso es un poco lo que tenemos dentro de lo que se llama la meditación perceptiva, ¿no? Que es un poco la más psicológica, la que vamos a ir un poco desgranando, elaborando este segundo trimestre, ¿de acuerdo? Dentro de ese proceso que es observación, ¿no? O sea, observación imparcial, como si viéramos la mente de otra persona o escucháramos los contenidos de nuestro hijo, de nuestra madre, etcétera, etcétera. Una persona nos cuenta una cosa y nosotros la observamos simplemente con esa distancia. Y esa distancia va generando una energía de lucidez y de equilibrio en nuestra mente que evita que todo eso que pensamos nos vaya calando de tal forma que nos creamos todos los pensamientos y todas las proyecciones mentales, incluso los pensamientos involuntarios, nos creemos que somos así, ¿no? Entonces, no es lo que decía este autor, no te creas todo lo que piensas, porque en realidad es que no es así, no es verdad todo eso, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente es un poco la práctica de hoy. Vamos a hacer 10 minutitos, si os parece bien, para recuperarnos de las fiestas, que a menudo son un poco conflictivas también. Vamos a entrar dentro de la práctica de la afectividad, darnos un poquito de cariño, conectar con el corazón. También para las personas que, bueno, pues como sabéis que están todavía en un estado de necesidad importante aquí en la zona al lado de Valencia por nuestros familiares, también es una época de mucha patología respiratoria, gente que está ingresada en los hospitales, seguramente algún familiar, algún conocido. Entonces, bueno, vamos a ir compartiendo esa energía y ese cariño, ese afecto, tanto para nosotros como para los demás. ¿Os parece? Hacemos una práctica de 10-15 minutos y luego ya nos despedimos, ¿de acuerdo? Pues vamos allá. Vamos a hacer esta práctica muy sencillita y muy suave. Vamos a comenzar la práctica, como es habitual, haciendo 3 respiraciones lentas, suaves, profundas, muy conscientes.
descansando en esa pausa, en ese bienestar que genera la respiración en el cuerpo, en la mente. Pasamos revista al cuerpo, mantenemos el equilibrio y la armonía en la postura, descansando como ya sabemos experimentar en esa unidad, en ese estado natural del cuerpo, y lo hacemos de manera consciente, agradecida, afectuosa. Poco a poco vamos concentrando la atención en el ritmo natural de la respiración, siendo conscientes del equilibrio, del ritmo, de la pausa, del movimiento. Inspiramos, nos llenamos de energía, somos conscientes de la pausa al final de la inspiración y luego llega el movimiento de la expiración, relajando, soltando, vaciándonos. Volvemos a descansar en la pausa y otra vez volvemos a inspirar. Y así vamos reconociendo el ritmo natural de la vida, movimiento, pausa, una y otra vez. También somos conscientes de cómo la respiración va unificando, va reforzando y regenerando todos los órganos, células y tejidos del cuerpo. Sentimos el movimiento interiormente de la respiración. Es un generoso recorrido del cuerpo, como va equilibrando y armonizando el cerebro, el corazón y el intestino, y todos los órganos y tejidos alrededor de los mismos, que se van nutriendo, se van armonizando, se van reconociendo y cooperando en un entendimiento fructífero y armonioso para obtener salud y bienestar física y psicológica. Y ahora, para profundizar en esta afectividad y en este autocuidado, en este cariño hacia nosotros mismos, a este agradecimiento hacia el cuerpo, hacia la mente, vamos a llevar la atención hacia el corazón y vamos a sentir ahí de manera más nítida la respiración, sintiendo cómo la respiración y el latido del corazón se unifican y se armonizan. También para esta práctica es interesante utilizar el tacto, la presión, como un abrazo del pecho, sintiendo el latido del corazón, porque se produce un efecto muy positivo a nivel de la mente y del cuerpo. Esa secreción hormonal de la oxitocina, que es la hormona del afecto, del cariño, de la ternura, que se experimenta claramente entre la madre y el hijo, la madre y el bebé. Pues intentamos así abrazar nuestro corazón
con ternura, con calidez, con afecto, para darle cariño, cuidado y protección ante la realidad de la vida y del sufrimiento. Así que la práctica consiste en reconocer esta posibilidad también, esa potencialidad de darnos afecto, cariño, cuidado, compasión, esta afectividad que también cura, regenera y sana nuestro cuerpo y nuestra mente. Así que vamos a utilizar la atención y la respiración de tal forma que al inspirar, sintiendo en profundidad el latido del corazón, vamos a llenarnos de bondad, de cariño, de fortaleza y compasión. Y al expirar, soltamos, nos vaciamos, dejamos ir lo innecesario, la tensión, el dolor, el sufrimiento. Nos unimos al corazón, que es el elemento del amor y de la generosidad incondicional, tanto fisiológica como emocionalmente, porque de manera incondicional, momento a momento, a través de la sangre, nutre a todos los órganos, células y tejidos del cuerpo. Y emocionalmente sentimos la afectividad muy cercana del corazón. Así que inspiramos y nos llenamos de bondad, de compasión, de cariño, de afecto hacia nosotros mismos en primer lugar, reconociendo la naturaleza del dolor, del sufrimiento, de nuestra ignorancia, y al inspirar soltamos, dejamos ir, nos vaciamos de todo lo innecesario y nos liberamos del sufrimiento. Para que yo pueda encontrarme bien, para que pueda tener salud, para que yo pueda hallar la paz, que pueda aceptarme como soy, que yo pueda ser feliz y liberarme del sufrimiento. Y ese afecto y ese cariño que queremos hacia nosotros mismos también lo podemos ampliar, transmitirlo y compartirlo con nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros seres cercanos, todos los presentes en este grupo de meditación. Vamos a compartir esa energía de afectividad, de cariño. Así que con la inspiración nos vamos a llenar desde nuestro propio corazón de afecto, de generosidad, de compasión, de cariño. Y al expirar compartimos ese cariño, ese afecto y esa compasión y generosidad con todos nuestros seres queridos, con todos nuestros familiares, con todos aquí presentes. Llevándolos también de manera específica a aquellos que estén pasando por un momento de dificultad, de tensión, de enfermedad, de conflicto.
para que todos ellos puedan sentirse bien, para que puedan tener salud, para que puedan encontrar la paz, para que puedan ser felices y quedar libres de sufrimiento. Y ahora también vamos a pensar en aquellas personas que no conocemos, que sufren violencia, sufren necesidad, en especial, por ejemplo, en estas personas tan cercanas a nosotros, por este fenómeno de la dana que ha producido tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta necesidad a tantas personas que han perdido todo, sus casas, sus familiares, etc. También por todas aquellas personas que sufren violencia, están en guerra y sufren todo tipo de necesidad y de violencia. Vamos a inspirar, llenándonos de fortaleza, de cariño, de afectividad, de compasión por todas aquellas personas que sufren. Así que al inspirar nos llenamos de bondad y compasión y al expirar compartimos esa bondad y compasión con todos los seres humanos, los más cercanos, los más lejanos, con toda la humanidad en su conjunto, con todos los seres vivos y con la naturaleza misma. Para que podamos encontrar el equilibrio en la naturaleza, el equilibrio, el entendimiento, la cooperación entre nosotros, que podamos cuidar nuestro entorno, nuestra naturaleza, podamos vivir en paz. Inspiramos y expiramos con esa intención y esa motivación, bondad, compasión y generosidad. Y este es el verdadero contexto y propósito de la práctica de la meditación. Crear en nosotros ese espacio de bondad amorosa, de comprensión, de sabiduría, en el que podemos reconocernos, en el que podemos cuidarnos, tratarnos bien, relacionarnos con cariño, con afecto, sentirnos seguros, sentirnos en casa. Que la naturaleza y la realidad universal en realidad son nuestra propia esencia y nuestra propia casa. Y nosotros somos células y semillas de este inmenso potencial. Y nunca hemos estado separados de ello. La meditación es el camino de vuelta a casa, a saber quién somos. Y ahora poco a poco, de manera respetuosa y agradecida, vamos a ir terminando la práctica
Vamos a ir emergiendo hacia el aspecto exterior del momento presente, confiando que toda la energía que hemos compartido, que hemos movilizado, puede ir fluyendo hacia nuestro día a día, hacia nuestro autoconocimiento, hacia nuestro autocuidado, hacia nuestra mejor relación con nuestro entorno y con las personas que nos rodean. Así que con esa confianza vamos a ir volviendo a la conciencia del cuerpo, movilizándolo suave y ligeramente. Haremos un par de respiraciones suaves, profundas, recogiendo los frutos de la práctica. Poco a poco iremos abriendo los ojos, cada uno a su ritmo, y así habremos terminado la práctica. Bueno, pues nada, una vez más, gracias por estar ahí, por compartir y movilizar toda esta energía. Recordar que tenemos una capacidad innata e inmensa, una potencialidad de sabiduría, de afectividad, de creatividad que podemos desarrollar, que yo creo que para eso estamos aquí viviendo, para conocer nuestros talentos y movilizarlos, desarrollarlos y compartirlos. El regalo de la vida al final es eso, darnos cuenta. Y bueno, pues espero que vaya bien esta quincena, que volváis todos con salud de las vacaciones y que nos veamos dentro de 15 días. ¿De acuerdo? Ya me contaréis la práctica de cómo os ha ido, ¿vale? Bueno, Muchas un beso gracias, Fernando. Gracias, Muchas Fernando. y un abrazo a gracias. todos. Adiós. Cuidaros, Gracias, que tengáis Adiós. buena semana. Hasta cuidaros luego. mucho. Chao. Gracias, un abrazo. Chao. Adiós, Teresa, Fernando. Chao. Adiós. No encuentro la salida. Pone abandonar, como siempre lo cierra él. Ya, pero es